¿Cuál es el destino de los malos? ¿Por qué aparentemente Dios no hace nada con los malos? ¿Sabe usted que en la Biblia también surgió esta misma interrogante en el corazón de alguno de los hijos de Dios? Algunos hijos de Dios dijeron, ¿por qué? ¿Por qué el impío, el perverso, por qué parece que se salió con la suya? ¿Por qué le va bien incluso? En la Biblia también siervos pensaron de esa forma. Así es, la injusticia y la maldad contra la gente buena ha estado ahí siempre. Pero les puedo asegurar que no ha existido ninguno, ni uno solo, y en la Biblia, ni uno solo, que se haya salido con la suya. Eso obviamente es alentador para cualquiera de nosotros, para cualquiera de los ecuatorianos que claman por justicia. La justicia no siempre va a llegar, la terrenal, pero la divina llega porque llega. Eso lo dije en uno de mis videos en esta semana. La Biblia, toda la Biblia hace honor a esa famosísima frase que dice: la vida es como un restaurante. Nadie se va sin pagar. Así de sencillo. Nadie se va sin pagar las consecuencias de sus actos de esta vida. Y cabe recalcar que esto también aplica a los creyentes. Sí, no se asuste. Esta frase también aplica a los creyentes, ya que toda maldad, por muy hijo de Dios o creyente que nosotros seamos, es castigada por el Señor. Es castigada por Dios porque somos sus hijos. Si nos deja sin castigo, entonces somos bastardos. Incluso la maldad de los hijos de Dios es castigada también en esta vida. Y mucho de lo que usted pueda ver hoy como mala consecuencia en la vida de muchos creyentes, sí, en la vida de algún cristiano, es básicamente la cosecha de algo que hizo mal y que las está pagando ahora mismo. La Biblia también enseña que el juicio de Dios comienza por su casa. ¿Qué les parece? Comienza por la casa de Dios. ¿Dónde está eso, José Luis? En 1 de Pedro 4, verso 17. Entonces, ¿qué sucede con el malvado que va por ahí creyendo que se salió con la suya? ¿Qué sucede con el malvado que va por ahí creyendo que se salió con la suya? Aquí viene esto que yo quiero que usted lo grabe en las tablas de su corazón, para que cuando venga la pregunta acerca de la injusticia que podamos ver en el país o en la vida de cualquier persona, sí, estas sean las dos respuestas que usted pueda tener y pueda descansar en ellas. ¿Qué sucede entonces? 1, pagan en esta vida y luego la pagan en la eternidad. Y 2, pagan directamente en la eternidad. ¿Ya? Esto es así. Pagan entonces en esta vida y luego en la eternidad. Y 2, pagan directamente en la eternidad. Ahora bien, vamos a desglosar el primer punto. ¿Qué pasa entonces con el perverso, con el malvado? ¿Qué sucede con esta persona que hace y deshace contra los demás? Vamos a desglosar el primer punto. El 1, pagan en esta vida. Aunque el que hace maldad crea por un tiempo que no recibirá las consecuencias, sea este un mafioso, un político, un delincuente, un estafador, una mala persona. En resumen, tarde o temprano a esta persona le llega su paga. Tarde o temprano va a recibir la paga por su falta. Lo dice Dios en su palabra en Gálatas 6, verso 7. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. ¿Escuchó? Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que usted siembre en esta vida, lo va a cosechar, sí o sí. Es decir, es cuestión de tiempo, pero ya viene su paga. A uno les llega más temprano que a otros. Esto es evidente. Pero a cada uno le llega según la semilla, pero sobre todo según el plan de Dios. ¿Ok?
Se lo explico bien. No todas las semillas dan frutos al mismo tiempo. Usted siembra una semilla, digamos, de yuca. La yuca no tiene el mismo tiempo que el mango, ni el mango que la sandía, ni la sandía que los higos. ¿Sí me explico? Entonces, cada semilla de maldad que sembramos en este mundo, o siembra cualquiera, ¿sí? Con la maldad que hay en su corazón, siembra sobre los demás. Sí, cada semilla tiene un tiempo de desarrollo, de crecimiento, de germinación y finalmente de traer sus frutos. Por eso es que usted puede ver por ahí a ciertas personas que unos reciben la paga pronto y otros después. Por eso es que usted puede ver que un criminal es abatido en el lugar donde ha cometido el hecho, donde ha respondido con armas a los policías, o donde ha atacado con armas o ha perpetrado con su arma un asalto o ha disparado contra otra persona, y a veces esas personas mueren en el acto. Reciben la consecuencia en el momento. Claro que también ya venían sembrando semillas de maldad durante prácticamente muchos años de su vida, y eso nada más es una consecuencia, a lo mejor es la cosecha que tiene, a lo mejor después de 10 años de delinquir y demás. Pero a veces cometen el acto y en el momento son abatidos y caen. Pero también por otro lado, con otro tipo de semillas de maldad, hay personas que cometen un acto de corrupción, digamos un político, ¿sí? o un asesino en serie y demás, y que pagan las consecuencias muchas veces después de 10 años, después de 20 años, después de 40 años. Yo he conocido de gente que ha pagado de 50 años después, ha pagado las consecuencias, ya ancianos, y ellos pagan las consecuencias, son presos, ¿sí? Son capturados y son encarcelados, y muchos de ellos tienen que pagar obviamente con su vida por haber quitado la vida de otros, ¿sí? O por haber robado, o por haber conspirado para hacer maldad, a veces de ancianos, y con su vida llena de vergüenza, y vergüenza en toda la sociedad. Aunque pasen muchos años, esa semilla de maldad que sembraron, sí, tarde o temprano germinó y fue cosechada por estas personas. ¿Qué les parece? Hay algunos que reciben la retribución en el momento y otros después. Aquí hay un misterio que quizá para muchos de nosotros haya estado escondido por mucho tiempo. Yo lo entendí. El Señor emite la reprensión contra aquellos que hacen maldad. Dice la palabra que obviamente la justicia sí está para premiar obviamente a los que hacen bien, pero los que hacen mal está para castigar a las personas que hacen el mal. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros, ¿sí?, cometemos un acto y en el momento recibimos la reprensión? Digamos, no voy a robar y dice la palabra que no debo robar, y está ahí algo que quiero cogérmelo, que no es mío, y lo tomo. Y en ese momento que yo lo tomo, ya aparece la policía y hay rejas a nuestro alrededor y estamos presos. ¿Qué pasaría si la consecuencia de nuestros actos fuera inmediata? Todo el mundo, ¿sí?, que va por ahí y peca y inmediatamente recibe una reprimenda de Dios o qué sé yo, un castigo en el momento, todas esas personas o todos nosotros, sí, prácticamente no pecaríamos. No pecaríamos y ya dejaríamos de pecar, sí, básicamente porque es evidente que vamos a recibir un castigo inmediato. Pero Dios lo deja de esta manera. Da un tiempo prudencial para ver si la persona se arrepiente, para ver si la persona asimila la maldad que ha hecho, para ver si la persona cambia de vida. Le dice la palabra que él espera que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Por eso es que a muchos no les llega enseguida, para muchos tarda tiempo en llegarle la justicia y la reprimenda por algo malo que han hecho. Si fuese inmediato, nadie peca. Así de sencillo, porque ¿para qué me voy a llevar esto si en este mismo momento o en este mismo día voy a ir preso? Así de sencillo. Y el segundo punto, queridos amigos, estamos tratando de condensar el tiempo. Yo creo que ahí estamos bastante claros. El segundo es que pagan directamente en la eternidad. Y este es el que considero más importante. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, tal como dije al principio, nos hacemos este interrogante. Mira cómo esta persona hace y deshace. Todo el mundo sabe que es un delincuente. Todo el mundo sabe que ellos roban. Todo el mundo sabe que han hecho maldad. Todo el mundo sabe que este mandó a matar a tal.
Todo el mundo sabe, o sea, así, ya, pero no les pasa nada, los veo bien. Son de paso, son muy reconocidos por mucha gente. Y en muchos casos son hasta aplaudidos. ¿Qué pasa con estas personas? Veo pasar los años y son vigorosos, tienen nietos, van creciendo, se van desarrollando y tienen éxito, entre comillas, y lo logran todo, a pesar de que todo el mundo sabe que son perversos y son malvados. Algún gobernante de algún país que se pasa oprimiendo al pueblo y muere incluso con honores, con gloria, entre comillas. Y la gente se pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué sucede esto con esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Si hay gente buena que muere antes. Hay gente buena que está haciendo bien las cosas. Hay gente que ayuda a los demás y muere antes. ¿Por qué? ¿Y por qué este sigue vivo? ¿Por qué este sigue vivito y coleando, haciendo lo que le da la gana, oprimiendo, aprovechándose de la gente, aprovechándose de los sistemas corruptos, haciendo más y más y más y más dinero? Y esa ha sido la pregunta muchas veces en nuestros corazones. Y yo me la hago también muchas veces. Me la he hecho, pero también así mismo Dios ya me respondió. Dios ya me dijo qué está pasando. Y ese es el segundo punto. Pagan directamente en la eternidad, se los explico. Y aquí es donde Dios hace su mejor jugada. A mi parecer, por decirlo de alguna forma. Donde Dios deja que estos personajes hagan de las suyas y sin tener el menor momento para arrepentirse. Es decir, directamente van hacia la otra vida sin que ellos puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Muchos en la Biblia murieron de esa forma, que hasta el final hicieron oprobio, escarnio de los hijos de Dios. Los atacaron, los mataron, hicieron lo que quisieron con las personas. Fueron grandes dictadores, fueron monarcas malos, perversos, y que murieron, entre comillas, en gloria. Y así hoy incluso hay muchos que están muriendo en gloria y que supuestamente nadie los tocó, nadie les hizo pagar lo malo que hicieron. Pero sin embargo, esperen. Estos están en el segundo punto. Estos son los que van directamente a la eternidad. ¿Sí? Donde Dios deja que estos personajes hagan de las suyas y sin tener el menor momento para arrepentirse. Ellos van por la vida creyendo que cometieron el crimen perfecto, pero la muerte los sorprende y listo a la condena eterna. Y aquí hay otro punto. Dios también los deja que hagan de las suyas para cumplir un plan y un propósito eterno también sobre la vida incluso de aquellos que son oprimidos, sobre la vida de los cristianos incluso. Dios permitió muchas veces a ciertos gobernadores que hagan de las suyas contra su pueblo para traerles reprensión, para traerles una enseñanza, para que ellos clamen a Él, para que clamen a Dios en medio de toda la opresión como pasó con los israelitas, con los hijos de Dios en Egipto. Ellos fueron oprimidos también por este gobernante. Y esto más bien los ayudó a ellos a clamar a Dios, a buscar a Dios y finalmente a salir de esta forma gloriosa. A veces Dios deja que esta gente exista, que esta gente viva hasta el último día de sus vidas. Pero todo esto es conforme a un plan. Esto es lo que Dios dice sobre el destino de alguien que muere sin arrepentirse, que muere sin cambiar de vida, que muere creyendo que hizo de las suyas y que nadie jamás los descubrió. Este es el destino para aquellas personas que no aceptan el perdón de Dios y han permanecido en su maldad hasta el último día de sus vidas. Jesús dijo esto en Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda. Repito, Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Se irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué les parece? Y en el verso 46 dijo Jesús: e irán estos al castigo eterno, y los justos, que son los que hacen justicia, los hijos de Dios, a la vida eterna. El infierno es el destino final de todo aquel que hace y se complace en hacer maldad, sin arrepentirse. Después del juicio, ya que toda persona será llevada a juicio, y si es hallada culpable de su maldad, será condenada. No lo digo yo por si acaso, lo dice la palabra, en la que creo con todas las fuerzas de mi corazón. Algunos dicen,
es que no va a haber infierno. El infierno es solamente para asustar a las personas. Dios es bueno. Yo no creo que Dios mande a las personas al infierno. Que las personas no crean en el infierno es el mejor negocio de Satanás. Ese es el mejor negocio. Es más, es en lo que mejor le va. Que la gente no crea en el infierno. A veces yo escribo por ahí en mis redes sociales y hablo en algún momento del infierno. Y algunos dicen, ay, ¿cómo es que eso no es para gente pensante? Que eso es para gente que de una u otra forma les han comido se los han comido al cuento, les han lavado el cerebro y demás, pero el infierno no existe. Ese es el negocio del diablo. Para mucha gente que, claro, prefiere abrazar esa teoría. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice? Porque puedo seguir haciendo lo que me da la gana, ¿sí? Sin tener una consecuencia. Y yo muero y se acaba todo y no pasa nada. Se acaba todo. Cuando tú mueras, si mueres en tu maldad y no te arrepientes, ¿sí? Es donde recién comienza todo. La palabra habla de un lago de fuego y azufre, donde tú vas a estar ardiendo por la eternidad, ¿sí? Y donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no va a morir, donde el fuego no se va a detener, y esto va a ser por los siglos de los siglos. Esto va a ser para siempre. Así que si crees lo que dice el diablo, que no hay infierno, ese es tu problema, pero la palabra dice otra cosa. Y yo creo en lo que Dios dice, porque todo lo que está en las Escrituras hasta el sol de hoy se ha cumplido. No hay ni una sola tilde, ni una sola coma, ni una sola comilla, ni un solo punto, ni nada que no haya dejado de cumplirse hasta ahora, de algo que se escribió hace más de 3.500 años, 4.000 años, 2.000 años, o lo que dijo Cristo. Cristo dijo que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Cristo habló del infierno, así como habló del cielo. Y si Cristo menciona un infierno, ¿quién eres tú o quién es cualquiera para decir que el infierno no existe? Bueno, si le quieres comer ese negocio al diablo, cómete ese cuento y obviamente espérate al último momento de tu vida. Porque si yo digo que Dios existe y castiga, y que si nosotros nos quedamos haciendo el mal, ¿sí? Y pagamos las consecuencias, digo cualquiera que no acepta a Cristo en su corazón y paga las consecuencias, y alguno de ustedes llega a creer que eso es un cuento mío y que es algo en lo que yo he creído y que es una fantasía, bueno, esperemos el día que moramos tú y yo, porque uno de los dos va a tener la razón. Si tú tienes la razón, yo me muero y no hay nada más. Y tú también te mueres y no existe nada más. Pero si yo tengo la razón, entonces estás en serios problemas por la eternidad. Porque va a haber un infierno, va a haber una condena y va a haber un juicio sobre tu cabeza que te va a llevar a la eternidad a sufrir el tormento eterno. Eso dice la palabra. Ojo, esto no es personal, esto no es contra nadie. Simplemente estoy citando lo que dice la palabra del Señor. El infierno, queridos hermanos y amigos, sí, es real. Dios es bueno, pero también Dios es justo. Dios no puede permitir que muchos hagan lo que les da la gana, maten a personas, violen a chicas, violen a niños y que no les pase absolutamente nada y que no haya un lugar donde el Señor de una u otra forma también los ponga, obviamente, bajo condena. No. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios nos da 1000 oportunidades en esta vida. Dios nos toca miles de veces para que cambiemos, para que nos volvamos a Él. Pero sí también Dios es fuego consumidor y Dios es justo. Y como es justo, sí, Él también salvará a unos, pero también tendrá que condenar a otros. Los jueces son justos. Los jueces absuelven a unos, pero también condenan a otros. ¿Crees que Dios es juez y que el único juez es Dios? Entonces esperemos que pase el tiempo a ver quién tiene la razón. ¿Qué les parece? Dios es un Dios bueno, sí, pero también es un Dios justo y debe hacer justicia. No se puede quedar sin hacer justicia y condenar la perversidad. De otra forma, su hijo murió por nada. Entonces murió y por gusto murió porque tú eres tan bueno, tú eres tan buena. Tú das tu platita por ahí, das tu platita por acá y con eso tú ya crees que estás tranquilo y con eso crees que Dios te va a perdonar. Absurdo.
Absurdo, porque no hay dinero en el mundo que pueda pagar por nuestra alma, dice la palabra. Y que si alguna persona, por más que diere su cuerpo en expiación por los demás, por más que entregase toda su vida, por más que entregase todos sus bienes a los pobres, si no tiene a Dios, no tiene absolutamente nada. Y dice la palabra, no lo digo yo, de nada le sirve, haga lo que haga. Yo sé que este mensaje va a llegar para muchos poderosos, ricos. Gente, gracias a Dios, estos videos se traducen hasta en 9 idiomas. Esperemos que esto aquí llegue a alguien, al corazón de alguien que se arrepienta, que todavía esté vivo y esté a tiempo de arrepentirse de su maldad y no creer que se salió con la suya. Dice, de otra forma su hijo entonces murió por gusto porque somos tan buenos. Entonces el plan de Dios, el ser maravilloso, inteligente, sabio, ¿sí? O sea, fue por gusto, falló. Porque tu plan es mejor, tú te salvas por tus obras, tú te salvas porque por más que hagas maldad, ayudas a los pobres. No, ese es un cuento chino de Robin Hood, que eso realmente no es la realidad, eso sí es fantasía. Amén. Ustedes deben saber que Jesús habló tanto del infierno como del cielo. Así de sencillo, repito, el infierno es real. Vamos a cerrar con broche de oro este segundo punto, ¿sí? Que les repito, ¿cuál es nuestro segundo punto? Es que algunos pagan directamente ya en la eternidad y no tienen chance para arrepentirse. Vamos a leer algunos pasajes del Salmo 73 para entender bien este segundo punto, porque es muy, pero muy importante. Este salmo es definitivo, ya que el salmista Asaf, ¿sí?, se siente incómodo frente a la maldad de los impíos, de ver cómo prosperan los malos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ve a los arrogantes salirse con la suya, entre comillas, y cuestiona el hecho de que sigan muy campantes y sonantes como que no han hecho nada? Como si la justicia de Dios nunca los alcanzara. Pero viene el Espíritu Santo de Dios a hablarle a su corazón y le responde. Veamos el Salmo 73, pero en algunos pasajes. Nos vamos a saltar unos y otros, pero les voy a ir diciendo cuál es el que estoy leyendo, ¿ok? Versículo 3, dice el salmista Asaf: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Un hijo de Dios hablando de esta forma y reflexionando. Repito, verso 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Mire, esto está buenísimo. Está buenísimo, ahí viene lo mejor. ¿Qué vio Asaf? Verso 4. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Hasta envejecen bien. El malvado hasta envejece bien. Tienen sus nietos y todo. Y bueno, es como que nada ha pasado, ¿verdad? Eso vio el siervo Asaf. En ese entonces, el salmista levantó, obviamente, este cuestionamiento. Repito, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema. Su cuerpo está fuerte y saludable. Libres están de los afanes de todos. No les afecta los infortunios humanos. De paso, hay crisis, pero ellos también. Ellos siempre tienen suficiente, les va súper que bien. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta se les ven sus malas intenciones. ¿Está reconociendo alguno por ahí a su alrededor que es malo, que es perverso y parece que se ha salido con la suya? Verso 8. Son burlones, hablan con doblez, son hipócritas, cínicos, sinvergüenzas. Dice, son burlones, hablan con doblez y arrogantes, oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo, son capaces hasta mencionar a Dios y hasta meterse hasta contra lo que Dios enseña y dice, con la lengua dominan la tierra. Por eso digo que incluso hay gobernantes y demás. Así son los impíos, dice el verso 12, sin afanarse, aumentan sus riquezas. Los impíos sin afanarse aumentan sus riquezas. Cuando traté de comprender esto, dice el verso 16, dice el salmista Asaf, cuando yo traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Me imagino que le molestó. Verso 17, hasta que entré en el santuario de Dios. Ahora,
de una u otra forma, usted está entrando en el santuario de Dios. Si usted se ha hecho esta pregunta, ¿por qué la maldad en nuestro país parece que no está sufriendo consecuencias? Entrando al santuario de Dios como este tiempo maravilloso donde estudiamos la palabra, el hecho de leer las escrituras, de que yo le comparte y todo eso, esto es glorioso, esto es espiritual, esto es de reino, esto es maravilloso. Y usted está entrando también al santuario de Dios con esta pregunta venido en su corazón. Y el siervo Asaf dice lo mismo, dice, hasta que entré en el santuario de Dios, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Verso 18. En verdad, los has puesto en terreno resbaladizo. Dios los ha puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. ¿Usted ha visto a alguien cuando está en una rampa, esas rampas que a veces tienen agua y demás, y alguien se sube ahí y comienza o se lanza y emprende su viaje? Usted ha visto que esa persona no tiene la menor opción ni de frenar ni de retroceder. Eso es lo que hace Dios con los malvados. Dios los deja. Dios les permite que, entre comillas, se salgan con la suya. Y esto que permite Dios es nada más y nada menos que un resbaladero. Van así terminando, van así al ocaso de sus vidas, pero van directamente al destino eterno del que ya hemos hablado hasta ahora. Dice que de paso los empuja a su destrucción. Es decir, que una cosa es que yo me lance por estos lugares resbaladizos y que no pueda frenar. Imagine usted si puede frenar el que es empujado y empujado por Dios hacia un destino eterno sin Él, por su maldad, por creer que se la saben todas, por creerse más pilas que Dios y que van a salirse con las suyas. Pero tarde o temprano, queridos hermanos, pueblo ecuatoriano que clama por justicia en las calles, cuando ve a alguien sí, que entendemos que ha hecho maldad y que sin embargo está como que no ha hecho nada, Dios tranquilo, tarde o temprano, ¿sí? Va a hacer que comiencen a descender por esta pendiente resbaladiza sin que puedan retroceder ni frenar. Dice entonces, Dios los ha puesto en un terreno resbaladizo y los empuja a su propia destrucción. Dice el verso 19, en un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror. Usted sabe lo que es estar parado delante de Dios en un juicio eterno y que reciban de ahí delante de Dios la reprimenda por todo lo malo que han hecho y que saben cuál va a ser el destino a continuación de ellos. ¿Qué les parece? Que va a ser para ellos, verso 20, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Podrán morir hasta en gloria, creyendo que son los chéveres, les harán monumentos, harán memorias de ellos, harán hasta biografías de ellos, bioseries de ellos. Pero al final de cuentas, ellos cerrarán sus ojos y se despertarán en un lugar de juicio donde el terror los va a inundar porque saben la eternidad que les espera. De todo este pasaje, queridos hermanos, usted solo concéntrese en lo que dice que los ha puesto en terreno resbaladizo y los empuja hacia la destrucción. A estos que creen haberse burlado en esta vida de la justicia divina, Dios los pone en una trampa perfecta. No les da la menor oportunidad de arrepentirse porque sabe también los corazones y la arrogancia de ellos. Y es más, hasta los tiene a cada uno de ellos cegados en su propia arrogancia. Eso hace Dios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Dios hace, ¿sí?, que ellos estén ciegos en su arrogancia y en su prepotencia y en esta falsa grandeza que creen tener. Sí, hasta que ya terminan sus días y terminan de la peor manera. Estaba tratando acá de mover algo. Increíble. Van por la vida creyendo que hicieron las cosas bien, que hicieron las cosas perfectas, pero su final eterno es la destrucción y el ser desechados para siempre. A los que creemos en Dios, queridos hermanos, a los que creemos en Dios, ciertamente nos toca sufrir muchas veces la maldad de otros. Los creyentes, los hijos de Dios, debemos entender que en esta vida nos tocará convivir con las consecuencias de la maldad del corazón de otras personas. Eso nos va a tocar vivir. Muchas veces pueden ser dictadores, autoridades, mafiosos, pero cada uno de ellos se va de esta vida pagando su cuenta y en la vida eterna la cuenta mayor, que usted ya sabe que pasa del otro lado, que es el infierno. Eternamente y para siempre,
alejados de Dios. Nosotros, queridos hermanos, descansemos en la justicia de Dios. Y por último, para todos aquellos que han sufrido injusticia, tranquilos, oren a Dios y solamente oren a Dios. Porque Dios dice en su palabra, mía es la venganza. No se vengan ustedes, no se venguen ustedes. Mía es la venganza y yo pagaré. Y yo los haré pagar a cada uno de ellos que creen que se han salido con la suya. Bendiciones, bendiciones. Amén y amén.